Gracias, Tania. Parece ser que no, mi internet de repente se vuelve inestable y no me dejaba aceptarlos, pero ella está por acá, ¿vale? A ver. Vamos a continuar para que no se nos acorte tanto el tiempo, ¿ok? Nada más me confirma si me escucha bien, por favor, Tania. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar. Nos quedamos justamente aquí, en este punto, en donde les estaba comentando que voy a continuar con el texto del primer ejemplo. Genero la forma y ustedes hacen lo demás, ¿ok? Vamos aquí. En nombre vamos a escribir cuadrado. ¿Dónde está mi archivo? Aquí está. Ok, en nombre ponemos cuadrado, número de lados 4, fórmula del perímetro, dice acá que es 4 por, esa es una L minúscula, ¿vale? Entonces le ponemos 4, el por, importante. El por lo vamos a obtener en nuestro teclado de varias formas. Podemos sacarlo si estamos trabajando en una lab con la tecla Shift y el por, ¿sale? O si tenemos el teclado numérico al lado, tenemos el por. El por lo vamos a identificar con este asterisco, ¿ok? Entonces ahí le ponemos 4 por L minúscula, ¿ok? Que es lados. Y luego la fórmula del área, ahí se me fue nuevamente este acento, que dice por acá, para el área es lado por lado, ¿no? Entonces sería L por L, ¿ok? L, nuevamente el por L. Bueno, lo ponemos en minúscula. Y el perímetro que tenemos acá lo vamos a poner así tal cual, que dice 60 centímetros. 60 centímetros. Ahora, en la parte de aquí, donde nosotros tenemos la figura, debemos dibujar una forma que nos represente un cuadrado. Para esto, nosotros vamos a ubicarnos en el menú Insertar, que es donde nosotros tenemos esta pequeña herramienta que se llama Formas. En la herramienta Formas, luego a veces me dicen, maestra, no encontré el cuadrado. No, el cuadrado lo vamos a dibujar con el rectángulo, ¿ok? ¿Por qué? Porque con él nosotros podemos dar el espacio que nosotros queramos. De hecho, lo voy a dibujar como un rectángulo para que ustedes vean y para que esté dentro de aquí, lo que vamos a hacer es agrandar nuestra tabla porque no lo podemos, digamos, como posicionar exactamente dentro. Vamos a simular que está dentro, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es, en esta tabla, quiero que observen que en la esquina inferior derecha tenemos un pequeño como cuadrito. Este cuadrito, con clic sostenido, es decir, le doy un clic y sin soltarlo, puedo arrastrar mi tabla para hacerla más pequeña o para hacerla más grande. Entonces, de esta manera vamos a ampliar nuestra tablita y también comentarles que nosotros podemos reducir cada fila o cada columna. En el caso de las filas, se deberán posicionar sobre la línea dibujada en cualquier espacio, ahí donde nuestro cursor cambia, y con clic sostenido podemos recorrer hacia arriba o hacerla más grande ese espacio, así como se muestra en la pantalla. Y donde suelto, ahí digamos que va a terminar el tamaño. Entonces yo lo voy a traer, lo voy a hacer más grande, de tal manera que la figura que yo coloque, pues quepa aquí, ¿no? Entonces, este cuadrito o este cuadrado lo voy a hacer más pequeño para que me quepa. Ajá. Si ustedes quisieran aplicarle un formato a esta forma, quiero que observen que se nos activa, de hecho, desde acá arriba, me voy a regresar, en cada elemento que nosotros insertamos en Word, se van a activar nuevos menús en esta zona, después de la ayuda. Ejemplo, si yo selecciono mi tabla, se van a activar herramientas de tabla, como son diseño de tabla,
y disposición. Si yo selecciono la forma, se me van a activar herramientas de dibujo, como son formato, de forma y disposición también, ¿ok? En este caso, en formato de forma, vamos a ver si también se agregó disposición, ¿ok? Vamos a ver, hay una opción para que nosotros le podamos indicar de qué tamaño queremos que sea esa forma, ¿ok? ¿Para qué? Para que sea bien un cuadrado. Si ustedes notan el tamaño que nos está dando aquí, dice que es de 1 centímetro de alto por 3.29 centímetros de ancho, por eso es un rectángulo. Pero como nosotros necesitamos que sea un cuadrado, pues necesitamos indicarle que deben de ser tanto el mismo ancho como el mismo alto. Entonces ahí le di 1 centímetro por 1 centímetro para que este pues sea un cuadrado. Por eso les dice, el cuadrado pues no lo vamos a encontrar, este lo tenemos que establecer nosotros para que sea un cuadrado. Ahora bien, si ustedes notan, en la evaluación tenemos las formas de diferentes colores. Esto viene en la parte de hasta abajo, pero yo me voy a adelantar ya aprovechando que estamos aquí. Para poder ponerle color, lo único que tenemos que hacer es seleccionar la figura. En formato de forma, vamos a encontrar el famoso botecito de relleno. Este botecito de pintura o de relleno nos permite establecerle un color de relleno, así como su nombre lo dice, a la forma que tenemos seleccionada. El de abajo nos va a permitir establecer un color de contorno. Yo ahorita a propósito le voy a poner un amarillo para que ustedes identifiquen el contorno. Y también le podemos establecer un ancho y también le podemos establecer un estilo de contorno. Yo creo que le vamos a cambiar el color para que ustedes lo puedan identificar bien. Y si notamos, pues ya ahí ya tenemos, le ponemos un poquito de zoom para que lo alcancen a apreciar. Ya tenemos nuestro cuadrado. Le he establecido un color de relleno y un contorno. Si ustedes no quieren el contorno, pueden quitárselo también desde formato de forma, aquí en donde le pusimos el color de contorno y le decimos sin contorno. Entonces, son herramientas que son muy fáciles, pero lo único que tenemos que hacer es como practicarlas, ¿ok? Practicar, practicar, hasta que pues más o menos logremos identificar dónde encuentro las herramientas, para qué me sirven. Importante antes de que pasemos a la al siguiente punto. Para que ustedes puedan aprender a dominar de una manera fácil las herramientas sin que se las tengan que aprender es lo siguiente. Van a ubicar que cada menú, ya hace rato se los comentaba, tiene diferentes herramientas y son muchas, la verdad. A veces ni yo me acuerdo en dónde están las herramientas. Ajá, son muchas. Entonces es difícil aprendérnoslas. Sin embargo, podemos relacionar con la acción que yo quiero generar y ubicar la agrupación. Quiero que noten que cada una de estos menús contiene toda esta zona de herramientas, se llama barra de herramientas. Y en ella se clasifican o están ordenadas por agrupaciones. Ejemplo, ustedes quiero que ubiquen que aquí tenemos una línea. Esta línea me separa las herramientas de acá con todo este grupo de herramientas. Y tienen nombre. Por ejemplo, estas de acá se llaman herramientas del portapapeles. Estas de acá, todas estas, se llaman herramientas de fuente. Y todas estas son las herramientas que yo puedo aplicar en párrafo, a estilos, a edición. Y el nombre que tiene cada una de estas agrupaciones, pues como su nombre lo indica, son herramientas que nos permiten aplicar lo que ahí nos dice. Ejemplo, fuente, todo lo que tenga que ver con letra. Letra y fuente en Word va a ser como un sinónimo. Cuando ustedes escuchan la palabra fuente, van a decir, se refiere al tipo de letra o se refiere al texto. Ajá. Fuente, por ejemplo, puedo aplicarle un tipo de letra, tamaño, negrita, cursiva, subrayado, color, demarcado, borrar el formato, etc. Todo lo que refiere a fuente. Cuando yo me ubico en formato, es lo que yo le puedo aplicar un formato. Pues al párrafo lo puedo alinear a la derecha, centrarlo, a la izquierda, le puedo aplicar viñetas. Todo lo que yo tengo aquí le puedo hacer al párrafo. Ajá.
Todo esto de acá, por ejemplo, en insertar, si ustedes notan, también está separado por agrupaciones. Pues acá tengo lo de páginas. Si quiero insertar una página en blanco, lo voy a encontrar en páginas. Si quiero insertar una imagen, lo voy a encontrar en ilustraciones. Si yo quiero insertar un símbolo, pues me voy al apartado de símbolos. Entonces es importante que ubiquen bien estas pequeñas agrupaciones o grupos que se nos presentan en la barra de herramientas. Entonces, explicado esto, pues la tarea de ustedes es finalizar esa tablita que nosotros tenemos hasta acá, ¿vale? Ahora, como en el punto número 3 nos pide guardar el documento, y hace rato yo ya lo había guardado, hasta aquí voy a guardar los cambios de este documento. Entonces, yo tendría que ir a archivo y ya solamente le doy guardar. ¿Por qué? Porque yo ya lo guardé. Si ustedes apenas lo van a guardar, tienen que darle en guardar como, que les va a aparecer la misma ventanita. Pero como los cambios yo ya los tengo, solo le doy en guardar. ¿Por qué? Si yo le doy en guardar como, se va a generar un nuevo documento con los nuevos cambios y entonces voy a tener dos archivos que se llaman igual y que tienen cosas distintas. Y no quiero eso, no quiero llenarme de documentos. Lo que quiero es guardar los cambios en el mismo documento. ¿Sale? Entonces le voy a dar en guardar, se guardan los cambios y ya con confianza puedo cerrar mi documento. ¿Vale? Me voy a ir acá nuevamente a la evaluación y ahora nos pide revisar y corregir la ortografía y la gramática. Esto es bien importante porque cuando nosotros estamos escribiendo en Word, y no, yo de verdad no me gusta esa parte, pero el hecho de que nosotros ocupemos mucho la computadora, se nos van olvidando algunas formas gramaticales. Les digo porque a mí me pasa mucho. De repente, como la computadora nos autocorrige, pues de repente ya ni le pusiste el acento, escribiste mal una palabra y el procesador te lo corrigió de manera automática, entonces se te van olvidando estas prácticas gramaticales. Entonces, en ocasiones damos por hecho el escrito que ya está bien y a veces hay algunos textos que Word no reconozca y entonces es donde hay que corregir. Pero aquí quiero comentarles algo que nos pasa muy a menudo, ¿sale? Lo voy a hacer con el texto de arriba. Cuando ustedes escriben en Word un texto en mayúscula, quiero que observemos que aquí me está marcando espacio con rojito. Eso significa que ahí hay una falta de ortografía. Relaciones que también están mal escrito y todas las que están mal escritas me las marca con una línea rojita. Entonces, ahí hay una falta de ortografía. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo el texto lo escribí en mayúsculas? Normalmente, nuestro procesador no nos va a identificar las faltas de ortografía a pesar de que las tengamos. Entonces, es muy importante que cuando ustedes escriban un texto, si no tienen la necesidad de que este sea en mayúsculas, lo escribamos en tipo oración. ¿Para qué? Pues para que el procesador nos reconozca las faltas de ortografía. Y aunque lo necesitemos en mayúscula, lo recomendable es esto, escribirlo en tipo oración y al final de que ya hayamos corregido las faltas de ortografía, pues lo conviertamos a mayúsculas, que es muy sencillo. Entonces, aquí les puse el ejemplo con esto para que ustedes vieran que efectivamente no nos marca las faltas de ortografía. Y de hecho, aunque yo lo revise, miren, mayúsculas. Para revisar las faltas de ortografía en un documento, basta con irnos al menú que se llama Revisar, seleccionamos la herramienta Ortografía y Gramática y vean qué dice. Dice, revisión ortográfica y gramatical completada, que significa que Word no encontró ninguna falta de ortografía. Y esto no es verdad. ¿Por qué? Porque sabemos que sí tiene faltas de ortografía en nuestro documento. Entonces, por ello yo les aconsejo, pues, escribir en minúsculas. Entonces, estoy en minúsculas, me voy a revisar y entonces sí, reviso ahora sí las faltas de ortografía. Y vamos a ver cómo Word me las detecta de manera automática y nos damos cuenta porque la subrayó automáticamente como que de color grisecito. Entonces acá nos va a dar opciones sobre en dónde está la falta de ortografía o en qué apartado
y también nos va a dar una posible sugerencia o varias posibles sugerencias. Cuando Word no tiene ninguna sugerencia para ti, antes, porque muchos simplemente lo agregan al diccionario, antes de que se agregue al diccionario, necesitas realmente o estar seguro de que esa palabra se escribe así. ¿Por qué Word nos marca una falta de ortografía? Les voy a decir. Cuando Word nos marca una falta de ortografía, es porque esa palabra no se encuentra en el diccionario que contiene Word, ¿ok? Como su Word, en mi caso, está en español, pues él tiene todas las palabras o la mayoría de palabras del idioma español. Si yo lo tengo en inglés, pues todas las sugerencias me las va a dar también en inglés. Entonces, cuando escribimos una palabra con falta de ortografía, pues ¿qué sucede? Que Word dice, a ver, espérate, esa palabra yo no la encuentro en mi diccionario. Y una forma de decirnos eso es marcándolas con este color rojito, ¿ok? Vamos a ver aquí, relaciones está escrito con S y acá nos dice que va con C, ¿ok? Basta con que tú selecciones la sugerencia, en este caso nos dio una, pero nos puede arrojar varias. Tú deberás leer la sugerencia que te da en la parte de abajo, normalmente te pone como algún indicador que te permita relacionar la palabra o identificar qué es la que tú necesitas, ¿verdad? Y la seleccionas y esta automáticamente se cambia. En el caso de espacio, bueno, ahí las voy seleccionando, también lleva acento, espacios con C, nuevamente me aparece relación, matemáticas, geometría, nace, egipcios, Euclides, en este caso sí lo reconoció, y una vez que termina de revisar la ortografía y gramática, pues nos dice que se ha terminado. En el caso de la tabla, si yo tuviera alguna falta de ortografía, no me la reconoció. Todo esto de aquí, como en el caso del número, ¿no? Que lleva acento, acá, número, porque está en mayúscula. Entonces, recuerden, todo el texto que tú tengas en mayúscula no te lo va a considerar para la revisión. Bien, hasta aquí voy a hacer un paréntesis para preguntarles, no sé si hasta aquí tienen alguna duda respecto a la tablita y respecto a cómo revisar la ortografía y la gramática. A ver si me pueden apoyar comentando alguna duda que tengan hasta este punto. Ok, gracias, Tania. Gracias. Ok, vamos entonces a continuar. Pues hasta aquí llevamos en el punto número 4 y lo siguiente que nos pide la evaluación es parte del formato de nuestro documento. ¿Sale? Aquí nos dice aplica al documento lo siguiente. Y todo esto que está aquí es como cuando nosotros tenemos una hoja físicamente y, por ejemplo, queremos ponerle un margen, queremos a lo mejor establecer un borde, por así decirlo, y aquí voy a ahorita a comentarles una diferencia entre lo que es margen y lo que es borde. A lo mejor si yo lo quiero utilizar de manera vertical, si va a ser horizontal, si a lo mejor el tamaño de mi hoja es oficio, si es carta, si es A3, si es A4, ¿no? A veces tenemos diferentes tamaños de papel. Y es lo mismo, solo que en digital. Y es importante que ustedes consideren esto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen la necesidad de mandar a imprimir un documento, a veces resulta que se nos mueve el texto. ¿Por qué? Porque lo que tú mandaste a imprimir estaba en tamaño carta y resulta que lo mandaste a imprimir en un papel más pequeño. O al revés, lo tenías en un tamaño oficio y lo mandaste, o lo tenías en oficio y lo mandaste a imprimir en carta o viceversa, ¿no? Entonces, esto va a afectar la distribución de tu texto, así como los márgenes. Entonces, es muy importante aprender a establecer estas características. Me voy a regresar al documento en el que estamos trabajando y le voy a quitar un poquito de zoom para que ustedes puedan apreciar el formato que vamos a establecer. Si notamos, nuestros documentos en este momento están de manera
pues vertical. Y también quiero que observen que la escritura en donde nosotros comenzamos a generar deja un espacio entre el principio del renglón y lo que es realmente el borde de mi hoja o el inicio de mi hoja. Y lo mismo los párrafos a donde terminan. Ajá. Aquí podemos ver que al final de la línea hay un pequeño espacio. Sí, Tania, sí lo voy a subir. No se preocupe. Yo de todas maneras lo tengo que generar para todos los que no se pudieron conectar el día de hoy, ¿ok? No se preocupe. Yo continúo con el video y me quedo acá con una alumna de todas maneras, ¿vale? Gracias. Bueno, les comentaba entonces que vamos a observar este pequeño espacio que se genera entre el final del renglón y el límite de nuestra hoja. A eso se le llama margen y está identificada con algo que se llaman reglas. Si ustedes notan, en la parte de arriba tenemos esta pequeña reglita donde nos dice 2, 4, 6, 8 hasta el 18. Si esta regla yo la muevo, vamos a observar que el texto se va a reducir hasta este espacio. Lo gris me indica dónde no puedo escribir y lo blanco me indica en dónde sí puedo escribir. Y a esto se le llama margen. Ajá, es diferente. Ajá, entonces yo estoy delimitando ese espacio en el que voy a tener libre, por así decirlo, para generar mi escrito. Ajá. Y ahora, todas estas opciones las vamos a encontrar en el menú que se llama disposición. En el menú disposición vamos a encontrar una agrupación que se llama configurar página. En ella vamos a encontrar márgenes, orientación, tamaño, entre otras opciones. Ajá. Lo que nos pide la evaluación es establecer un margen y ustedes pueden elegir alguno de los márgenes que ya están aquí, solo por poner el ejemplo. Si yo establezco un margen estrecho, vamos a observar cómo ahora la separación entre mis líneas y el límite de mi hoja inicial, pues cambió. Si yo le pongo un margen normal, este espacio también cambia. Si yo le pongo un margen ancho, esto también cambia. Y todo el texto se va a ver afectado. Según la evaluación nos pide establecer un margen izquierdo, derecho, inferior y superior de 2 centímetros. Ah, mentira, perdón. Derecho, izquierdo de 2, superior y inferior de 2.5. Ajá, ese margen, como no lo tengo aquí, no sé si lo tengo aquí, que sería en este caso, dice el último. Bueno, en su caso, si no lo tienen, tendría que irme a personalizados y aquí establecer el tamaño del margen que se me está solicitando. En este caso decía superior e inferior de 2.5, solo le borro el 4, izquierdo y derecho de 2 centímetros. Entonces le borramos y le ponemos el número 2. De esta manera le damos un aceptar y se establece automáticamente el margen. Bueno, el tamaño nos pide que sea carta y la orientación vertical. Vamos a ver si está en carta. Aquí está carta. En ocasiones va a decir, en inglés, hay que identificar únicamente el tamaño. El tamaño carta es 21.59 por 27.94. Y la orientación, pues está en vertical. Si estuviera en horizontal, se vería así, de esta manera. Entonces, ahorita está en vertical. Entonces, así se queda. Vamos a continuar. Lo que sigue es puro formato. Sí está un poquito larga, pero porque son muchas indicaciones, voy a ir más rápido para no detenerlos. Ajá. Nos dice ahora establecer el siguiente formato al título. Todo este formato que viene aquí es al título. Ajá. Y vamos a identificar que nuestro título, voy a hacerlo más grande, bueno, no tanto, vamos a dejarlo en un 100, es la geometría, ¿ok? Aquí les voy a dar también un tip. Para seleccionar una línea, ustedes pueden hacerlo así. Un clic al principio y arrastramos sin soltar el cursor. O la otra es posicionar nuestro cursor en la parte de los márgenes, en la parte, en este caso, izquierda. Ahí vamos a ver cómo cambia el mouse, bueno, el cursor de nuestro mouse
cambia y con un clic se selecciona toda la línea, ¿vale? Nos pide establecer, dice acá, vamos a regresar, un texto en mayúsculas. Y entonces ustedes aquí deberán ir identificando dónde se encuentra todo lo que le voy a establecer de formato a mi título. Como es un texto, lo vamos a encontrar en fuente. Ajá. Pues yo voy a ubicar la herramienta cambiar mayúsculas, lo establezco en mayúsculas, ¿vale? Son cosas muy sencillas. El tamaño de la fuente es a 23 puntos, que lo tenemos aquí. Cuando no tenemos el 23, simplemente borramos el numerito y le ponemos 23 y enter. Ajá. Nos pide establecer un tipo de letra que se llama Tahoma y lo puedes buscar en esta zona, pero tiene que estar el texto seleccionado, acuérdense, ¿eh? En mi caso yo lo tengo aquí, pero porque es una fuente que recientemente utilicé. Sin embargo, todas las fuentes están ordenadas de manera alfabética. Por lo tanto, tendría que ir hasta la T para poder encontrar esta fuente si es que no la tengo en los recientes. ¿Ok? La selecciono y basta con que yo la seleccione. Siguiente, dice que debe de ir con una alineación centrada. Las alineaciones las vamos a encontrar en la agrupación párrafo y aquí tenemos nuestra alineación. Ahí está, centrado. Nos pide que sea negrita, cursiva y subrayado. Si notan, pues ya está aplicada en negrita. Ajá, la resalta un poquito más. Cursiva la hace como de ladito y subrayado, pues como su nombre lo dice, subraya el texto. ¿Ah? Posteriormente nos pide establecer un color azul oscuro a la fuente y el color se encuentra aquí en donde tenemos esta A. Le vamos a dar un color azul oscuro y por último dice que con una escala de 150%. La escala la vamos a encontrar aquí en esta flechita que tenemos. Está lloviendo algo por aquí, están cayendo rayos, a ver si no se nos va el internet, ¿eh? Le voy a dar un clic y vamos a notar que vamos a encontrar un poquito más de herramientas en las cuales tenemos nuevamente fuente y avanzado. En la parte de avanzado es donde ustedes van a encontrar la escala y le vamos a establecer al 150. La escala es como que lo hace un poquito más ancho y un poquito más alto, como que lo estira, ¿vale? Y solo le damos aceptar. Esa es la escala. Posteriormente, todo el formato que viene en la parte de abajo, que es desde aquí hasta acá, se le va a aplicar, dice, al texto, a todo el texto, excepto el título y la tabla. Es decir, que todo nuestro demás texto que tenemos hay que seleccionarlo. Para seleccionar los textos basta con que ustedes se posicionen al inicio del texto que van a seleccionar, un clic sin soltar y arrastramos hacia abajo nuestro mouse. Ajá, sin soltar, acuérdense, es la selección. Bueno, me regreso y dice que le vamos a establecer 12 puntos, que sería aquí, 12 y enter, Arial, justificado. Arial es el tipo de fuente que ya está establecido como Arial. Dice que le vamos a establecer justificado. Justificado es la alineación que se le va a dar, que sería aquí, ¿sale? Justificado. Justificar lo que hace es, si ustedes notan, todos los renglones los va a alinear a los márgenes. Entonces vamos a ver que se ven un poquito más derechitos nuestros textos. Luego nos pide, dice, aplicar una sangría especial a la primera línea. Esto se le aplica a los párrafos y es importante que yo la tenga seleccionado. Ajá. Me voy a ir aquí en párrafo y esta la voy a encontrar aquí también en más opciones, que son estas flechitas que tenemos en cada agrupación. Aquí vamos a encontrar una sangría. La sangría que nos pide la evaluación es una sangría especial y se va a aplicar únicamente a la primera línea. Nos pide que sea de 1.3 centímetros, entonces hay que modificarla acá donde dice en y listo, le damos en aceptar. Y esto lo que va a hacer es que en cada párrafo que nosotros tenemos le va a aplicar esa sangría a la primera línea.
Posteriormente nos dice borrar el efecto de tachado al texto. Cuando nosotros tenemos algo que borrar, en este caso, una acción que ya está generada, como en el caso de tachar, vamos a observar que la herramienta tachar, que es esta, está activada. Entonces, para quitar esa acción, lo único que tenemos que hacer es volver a seleccionarla, digamos, para que se quite, ¿ok? Estaba así, tachada, la volvemos a seleccionar para que se quite el tachado. Son cosas simples, solamente pues es cuestión de, pues de practicar. Todavía nos falta algo de la evaluación. Yo creo que vamos a avanzar hoy a la mitad para no tenerlos mucho rato y mañana hacemos la otra parte. Ya nada más voy a finalizar hasta donde nos pide, donde me quedé, ya me perdí. Ok, hasta aquí. En el punto número 8, dice el 8, aplica al primer párrafo letra capital. Y aquí nos da las características de la letra capital. La letra capital es una letra que forma parte del texto y que es más grande. Por eso se llama capital, porque es la más grande. Entonces, esta letra capital la vamos a encontrar en insertar y hasta acá donde dice texto, es una de las últimas agrupaciones, van a encontrar la herramienta que se llama así. Vamos a posicionarnos ahí, letra capital. Ajá. Y vamos a darle un clic acá y nos dice la evaluación. El texto, líneas a ocupar 2 y de 3 centímetros. Entonces, dice en texto, pero lo demás no lo podemos ver. Entonces, le vamos a dar clic en donde dice opciones de letra capital. ¿Ok? Opciones de letra capital. Aquí lo vemos. En texto, dice líneas que ocupa, dice 2. ¿Y cuánto nos da por acá? 0.3 centímetros. Ajá. 0.1, 0.2 y 0.3 centímetros. Aquí están las características. Algo muy común de Word y de toda la paquetería de Office es que siempre tienen muchos asistentes. Entonces, los asistentes les van a permitir ir como viendo paso a paso, aquí dice el texto, en ninguna, margen, el tipo de fuente, etcétera, ¿sale? Y cuando le das un aceptar, pues las acciones que tú acabas de indicarle al asistente son las que se van a aplicar. Vamos a ver si alcanzamos a terminar el punto 10. Dice, aplica al segundo párrafo 2 columnas con línea entre columnas. El segundo párrafo nos está pidiendo que le establezcamos 2 columnas. Vamos a tener que seleccionar el segundo párrafo para poder aplicarle lo que nos pide. Y las columnas las vamos a encontrar en el menú inicio. Como esto es un párrafo, pues la acción que nosotros tenemos la vamos a encontrar justamente aquí, en párrafo. A ver, vamos a ver si es verdad que están en párrafo, si no es que están en el menú disposición. Miren, yo estaba en inicio, la estoy confundiendo. En disposición, que posiblemente en su caso tenga otro nombre, solamente identifíquenlas porque se encuentra en la agrupación de configurar página. Van a encontrar esta herramienta que se llama columnas. Si notamos, acá nos dice que va a ser separada en 2 columnas. ¿Ok? Cuando yo le doy clic, vamos a observar que es el mismo texto. La única diferencia, pues es, aquí voy a dar un enter, que el texto, como su nombre lo indica, se separó así, en 2 columnas. Inclusive ustedes pueden observar que la barra, lo que son las reglas, nos hizo una pequeña separación. Y todo lo que yo comience a escribir va a generarse en 2 columnas a partir después de este punto. Entonces, bueno, se recomienda que la configuración de columnas la establezcas al final de tu escrito para que no te confundas en la separación que tienes. Bien, voy a continuar al punto número 10, que es al que quiero llegar, y hasta ahí voy a finalizar el video porque nos queda un minutito, ¿ok? Dice, nos queda
Veamos, ok, me dio. Aplica a la lista con nombres de las figuras lo siguiente. Tenemos que establecerle viñetas de color azul. Ok, vamos a buscar cuál es la lista con, dice acá qué, con qué, con nombres de las figuras. Ok, esta de aquí sería nuestra lista a la cual le vamos a establecer viñetas. Las viñetas se encuentran en el menú inicio y las vamos a observar aquí. Una viñeta no es otra cosa más que un símbolo que nos permite identificar cada línea. Ajá, a lo mejor quieres hacer una lista y la quieres nombrar con algún símbolo o la quieres identificar más bien con un número también, lo puedes hacer. Pero esta es lista numerada y esta de acá es viñeta. Entonces, como la evaluación nos pide establecerle viñetita, le vamos a establecer una viñetita de esta manera. Y ahora, para poder ponerle el color azul que se nos está indicando, lo único que vamos a hacer es donde dice definir nueva viñeta, acá en el símbolo que nosotros hemos elegido, lo podemos, perdón, le podemos cambiar la fuente, nada más que se trabó mi computadora. Déjenme cerrarlo. En fuente